Buenas noches a todos los que están aquí. Es un gusto tenerlos, un gusto recibirlos una vez más en estos diálogos al café. Marcos Escudero. Esta noche tenemos un tema que ha estado dinamizando mucho el ambiente político y social en el país. Ha provocado movilizaciones, ha provocado paros cívicos y todavía sigue concitando mucha atención y sigue convocando la atención de la gente. Muchos todavía no se han dado clara cuenta de qué es lo que está realmente en juego con el tema del censo, ¿no? Lo que hoy día vamos a trabajar es justamente la idea del censo y le hemos puesto censo sin consenso, porque claramente no hay todavía una definición clara de qué es lo que queremos y cómo queremos avanzar hacia el censo. Y hemos invitado también a Eric Schulze, que es matemático y estadígrafo, pero sobre todo tiene una experiencia muy rica en censos anteriores. Él ha participado en los censos de 1976 y 1992 y conoce muy de cerca la dinámica de organización de esos censos. Nos parece importante mostrar esta esta doble perspectiva, ¿no? La perspectiva técnica muy contemporánea que tiene Carmen y la experiencia en la organización de censos que nos va a proporcionar Eric. Adelante, Eric, por favor. De acuerdo, muchas gracias, Roberto. El preparar la misma me ha servido para recordar todas las actividades que realizamos hace solo 46 años, ¿no? Para la revisión del censo de 1976, ¿no? Para la realización de ese censo, realmente trabajamos una serie de funcionarios que éramos muy jóvenes, recién salidos de universidad, muchos cuantos, pero que con mucho empeño nos abocamos a que el censo sea un éxito, ¿no? Como señaló Carmen, está considerado el mejor censo que se ha realizado en Bolivia, ¿no? Y eso fue gracias a ciertas condiciones que uno debe tener en cuenta, ¿no? Era un periodo donde estaba la dictadura del general Banzer, donde realmente no habían esos conflictos que hoy se ven. Por otra parte, los problemas actuales que pueden haber respecto a las limitaciones que existen entre municipios, en esa época no existían. Habían algunos aspectos en cuanto a límites, pero más bien departamentales, ¿no? Yo tengo todo más o menos señalado en la presentación, donde para adelantar voy a ir viendo el contenido de la misma, ¿no? Voy a hablar de los antecedentes del censo, de lo que es un censo de población y vivienda, de la organización y las tareas a realizar, la actualización cartográfica y el precenso, transportes y logística, capacitación de empadronadores, el momento del empadronamiento, la crítica y codificación, los resultados provisionales presentados y, por último, la encuesta de omisión censual que se llevó a cabo, ¿no? Básicamente es el contenido que actualmente ya podemos ver en la pantalla. La siguiente. ¿No? Como antecedente, he señalado algunos puntos hasta el año 80 para mostrar que como consecuencia del censo del 76, que otras actividades se realizaron. En 1938 se creó la Dirección General de Estadística, dependiente del Ministerio de Hacienda. El año 1970 se creó el Instituto Nacional de Estadística, dependiente del Ministerio de Planeamiento y Coordinación. Durante 1970 se realizaron algunos censos, un par de ellos por la Dirección General de Estadística y Censo y otros por el INE recién creado en algunas ciudades del país.
En 1976 realiza el Censo Nacional de Población, el séptimo, el octavo de población y el segundo de vivienda. El año 76 se dicta la Ley del Sistema de Información Estadística. En 1977 se crean las direcciones departamentales de estadística. El año 78 se realiza la primera encuesta de empleo, denominada encuesta trimestral de empleo, en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Montero. El mismo año se inicia la encuesta permanente de hogares. En 1978 se realiza la encuesta de empleo en los centros mineros, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo. En 1979 se dicta la Ley del Subsistema Departamental de Información Estadística. En 1980 se lleva a cabo la segunda encuesta demográfica en Bolivia. ¿No? Yo trabajé hasta ese año en el INE. En cuanto al censo, se podría decir que el capital más importante de una sociedad tiene es el capital humano. La evaluación de la cantidad y calidad de ese capital en un país es un componente esencial. Un censo debe dar respuesta a preguntas como ¿cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Y dónde vivimos? Las respuestas a estas preguntas ofrecen un perfil numérico del país, que es una condición imprescindible toma de decisiones. En cuanto a la organización del censo de 1976, la cabeza del censo estuvo constituido por todos los ministros a la cabeza del ministro de Planeamiento y Coordinación. El INE fue la institución encargada de la planificación y organización, para lo cual se crearon las siguientes unidades principales: la unidad del censo, la unidad de cartografía, unidad de transporte y logística, unidad de capacitación, unidad de difusión, unidad de procesamiento censal. Se formó una comisión técnica para la confección de la boleta, conformada por aproximadamente 16 personas, ¿no? Entre las cuales prominentes personajes, entre los cuales recuerdo participó don Salvador Romero, el padre Albó, ¿no? y algunas otras personas, economistas, demógrafos, etc. ¿No? Esta comisión trabajó durante 6 meses, y durante esos 6 meses también se presentó a varias instancias las preguntas que tendrían la boleta, para lo cual también se llevaron a cabo algunas pruebas en algunas poblaciones para que se entiendan las preguntas desde la redacción a cómo estaban estructuradas. Se nombró coordinadores departamentales, ¿no? Los nuevos departamentos, delegados provinciales y cantonales, ¿no? En todos los casos se formaron comités impulsores del censo departamental, provincial y dentro de los comités estaban el rector de la universidad pública, la gente de los comités de desarrollo las corporaciones de desarrollo que existían en ese entonces y varias. Dentro de las tareas que se tienen que cumplir para el éxito de un censo es, en primer lugar, tener la cartografía del país, ¿no? En 1976, a través de los mapas que proporciona el Instituto Geográfico Militar y de los mapas por satélite del satélite ERTS, más o menos se tenía alguna cartografía de un 70 a 80% del territorio. Para realizar el precenso, lo que se tenía que hacer, bueno, esta cartografía, los mapas principales, ¿no? Los desarrollaban en cada uno de los departamentos, y eso era mandada a la unidad de cartografía en La Paz, donde en La Paz se tenía que dibujar cada uno de esos mapas y luego realizar las tareas del precenso. Para las tareas del precenso
¿no? Se utilizaron más o menos 500 personas que recorrieron todo el país, ¿no? Y se contó en ese entonces con gran apoyo de muchas instituciones, ¿no? Como el Instituto de la Malaria en el caso del Beni, y algunas otras instituciones que dieron el apoyo, ¿no? Proporcionando al INE, ¿no? En muchos casos transportes, barcos, porque había que ir en lancha a algunos lugares, ¿no? Y así las Fuerzas Armadas proporcionaron el apoyo de avionetas, etcétera, y se barrió absolutamente todo el territorio, ¿no? Luego, entre las otras tareas están las de elaborar la boleta censal y una serie de manuales. Diseñar la capacitación, movilizar y capacitar a un gran número de empadronadores, realizar una masiva campaña publicitaria, visitar todos los hogares, recoger información individual de cada persona, compilar todas las boletas con sus respuestas y por último analizar y divulgar los resultados. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la actualización cartográfica y el precenso, ¿no? La actualización cartográfica se inició el año 74. Se basó en las cartas aerofotogramétricas del Instituto Militar, del Instituto Geográfico Militar y de las imágenes del satélite ERTS, ¿no? A partir de esta base se abarcó como el 80% del territorio. Se realizó el trabajo de campo con 500 actualizadores en todo el país, con un listado de las viviendas y presegmentación. En el caso de un precenso, se tiene que visitar todas las viviendas y estimar el número de habitantes, ¿no? Para de esa manera, posteriormente, poder calcular la carga de cada empadronador. Una de las críticas al censo del 2012 es que utilizaron la actualización cartográfica aparentemente del censo del 2001, donde se pueden ver de que por eso es una de las razones por las cuales faltaron muchas boletas en muchas regiones. En una sola ciudad, en la misma manzana, por el hecho de que en ese lapso se han construido un par de edificios, ya cambia totalmente todo el trabajo presencial. Las áreas mayores corresponden a la división política administrativa, departamentos, provincias y cantones. Luego la subdivisión censal, zona, sector y segmento, en función al número de viviendas existentes, según se trate de centros urbanos, centros poblados o población dispersa. Se creó una comisión técnica para la elaboración de la boleta. El gobierno designó una comisión constituida por prestigiosos profesionales. Durante 6 meses se elaboró la misma. Se la aprobó en censos experimentales para llegar a la boleta definitiva. En cuanto a transportes y logística, es la unidad responsable de facilitar todos los equipos requeridos y los medios de transporte para todas las tareas. Tarea de actualizadores, ¿no? Donde proveían desde sleeping bags, carpas en muchos casos, ¿no? Vehículos, traslado de instructores de capacitación, envío de todo el material requerido hasta y desde las oficinas departamentales, envío y recojo de las carpetas censales utilizadas en la realización del censo, ¿no? Realmente se requería durante todo ese tiempo el que esta unidad proporcione los medios de transporte requeridos, que podían ser mulas, aviones, jeeps, lanchas, lo que fuese. En cuanto a la capacitación de empadronadores,
Por segunda vez en el mundo después del Ecuador, se utilizó un método audiovisual de capacitación, ¿no? Se prepararon una serie de dibujos para que a través de estos dibujos se saquen slides, ¿no? Y que en los slides se muestre alguna imagen de alguna característica del censo, ¿no? Como si puede ser una choza, un pauichi, si hay agua dentro de la vivienda, no agua, o es agua del río, etc. Se prepararon transparencias, donde en las transparencias se mostraban partes de la boleta para que los instructores enseñen cómo llenar las mismas. Y se contó con una grabación que fue homogénea para que realmente absolutamente todos los empadronadoras reciban la misma instrucción y que no sea como en el juego del teléfono donde uno dice una palabra y la tercera persona ya escuchó una completamente distinta. Para este efecto se capacitó durante 2 semanas en la ciudad de La Paz a 120 instructores de empadronadores. Estos instructores fueron reclutados en la ciudad de La Paz, a excepción de aquellos instructores que iban a realizar el trabajo en el departamento de Santa Cruz, porque el comité decidió de que ellos iban a pagar y que ellos iban a encargar y querían que los instructores fuesen de Santa Cruz. En todos los casos fueron maestros, ¿no? Luego de esta capacitación que duró 2 semanas y que se realizó en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Ellos ya estaban capacitados para trasladarse. Los instructores se trasladaron cargando por parejas unos cajones confeccionados para el efecto que contenía el siguiente material: un reproductor de transparencias, un proyector de slides, una grabadora, los manuales, mapas, boletas, resumen del empadronador, planilla de recuento preliminar de viviendas, hogares y personas. Los instructores capacitaron alrededor de 40,000 empadronadores. Toda esta capacitación se llevó a cabo, ¿no? Durante el mes anterior al censo, porque naturalmente no sirve de nada por cuestiones de olvido el hecho de que la capacitación se la haga 3 meses antes. Durante este periodo hubieron algunos incidentes, ¿no? Que básicamente tocaron a mi familia. Una de mis hermanas, ¿no? Fue a enseñar a los yungas y tuvo un choque en un jeep. Y yo tuve el viaje más corto de mi vida, un día domingo 8 de septiembre, donde se iba a realizar la capacitación en Iquiamas, y era una oportunidad para conocer ese lugar. El vuelo salía a las 7 de la mañana y regresaba a 5 de la tarde. En ese caso solo era un día de capacitación y decidí ir. Pero había amanecido nevada la ciudad de La Paz y cuando el avión, un DC-3, después de manguerearlo, pudo levantar vuelo, pues una de las hélices empezó a girar sin control y tuvimos un aterrizaje forzoso en Laja, ¿no? Esa es como una simple anécdota y así han habido muchas. En este mapa, más o menos, yo he querido mostrar cómo los dibujantes en cada uno de los slides representaban algún aspecto, ¿no? Que estaba incluido en la boleta censal. La siguiente, por favor. En cuanto al empadronamiento, se llevó a cabo el 29 de septiembre del 76, fecha en la cual se decretó un feriado nacional obligatorio. Esta fecha no fue una elegida al azar. Se consideró que esta fecha cumplía ciertos requerimientos, como el hecho de que ya había pasado la época de frío, todavía no había comenzado la época de lluvias, ¿no? Entonces consideraba que era una fecha adecuada donde las probabilidades de tener algunos efectos climáticos que perjudiquen a la realización del mismo se minimicen, ¿no? Como se señaló, fue un censo de hecho.
En las áreas urbanas se realizó el censo, el levantamiento de la información en un solo día, y en las zonas rurales entre 3 y 5 días. Para esto, en todos los experimentos anteriores, se consideró de que en el área dispersa un empadronador podía caminar durante 6 horas, después se vio que eso no funcionaba y se limitó a 5 horas la caminata de cada uno de ellos. La organización censal en cada departamento quedó determinada por medio de una línea única de autoridad dependiente del INE, a través de las respectivas oficinas departamentales, provinciales y cantonales. El personal del INE tomó a su cargo la conducción directa del levantamiento del censo. La siguiente, por favor. Esta más o menos es la organización del empadronamiento, donde uno puede observar cómo a través del Instituto Nacional de Estadística vienen las oficinas departamentales, las oficinas provinciales, las cantonales, y después cómo va de una manera piramidal hasta llegar a los empadronadores, ¿no? Con los jefes de sector, etc. Posteriormente al levantamiento de la información, lo que corresponde son las tareas de crítica y codificación, que se consideran fundamentales, ¿no?, de cada una de las boletas. A pesar de todas las precauciones, ¿no?, los empadronadores cometen errores y omisiones en el llenado de la boleta. La tarea consiste en analizar y codificar el contenido de la información de la boleta, de modo que sea coherente y expresada en un lenguaje numérico. Resultados provisionales por muestreo. Dada la importancia y necesidad de conocer el resultado del censo, para efectos de planificación y otros, ¿no?, se llevó a cabo un muestreo postcensal con el 10% de las boletas. Se tomó como unidad de muestreo el segmento censal, es decir, el área de trabajo que cubrió cada empadronador. La información obtenida de las boletas censales pertenecientes a los segmentos seleccionados permitió efectuar algunas tabulaciones de población, hogares y viviendas, cuyos resultados se presentaron como resultados provisionales en julio de 1977. Posteriormente, mediante una muestra, se llevó a cabo la encuesta de evaluación censal, ¿no?, con la finalidad de determinar la omisión censal. Se estimó que la omisión censal fue, bueno, esto es lo que me señalaron, pero aparentemente no es tan así, ¿no?, un menor al 1.5% en el caso de personas y menor al 2.5% en el caso de vivienda. Creo que estos porcentajes corresponden al error de la primera encuesta muestral que se hizo a efectos de dar los resultados preliminares, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de un censo de población y vivienda? Naturalmente ofrece el punto de referencia para el recuento de la población en un plano nacional y local. Representa en muchos casos la única fuente de información sobre algunos aspectos sociales, demográficos, económicos para zonas geográficas pequeñas o ciertos grupos específicos de población. El censo naturalmente provee una base sólida para la elaboración de marcos muestrales requeridos para otro tipo de estudios, otras encuestas, etc. Conjuntamente con los censos económicos y agropecuarios, ¿no?, se puede contar con una base sólida para la definición de políticas de todo tipo en el país.